Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, clamad al Señor mientras está cerca. Familia, feliz y bendecido martes 3 de agosto. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 14, versículo 22 al 36 del evangelista San Mateo. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y al ir por delante de él a la orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de la tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Los lugareños apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, Jesús se acerca hoy caminando sobre el agua hacia la barca donde están los discípulos. ¿Qué significa el agua en la Sagrada Escritura? El libro del Génesis, cuando habla de esa gigantesca inundación que fue el diluvio, porque el diluvio no solamente fue agua que cayó de arriba, sino fue agua que también rebrotó de la tierra y que llevó a la muerte de todas las especies. Las únicas especies que se salvaron fueron los animales que estaban con Noé y su familia. Por esto el agua es signo, señal de muerte. El mismo libro del Génesis dice que cuando Dios crea el mundo, el universo, describe allí a Dios o presenta a Dios separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, es decir, de las aguas superiores de las aguas inferiores. Es decir, en aquella época, en esta cultura, se tenía la concepción del universo como agua arriba y agua abajo. Es decir, en la cultura de la época se tenía la concepción de que la tierra donde vivimos era como ese espacio que había creado en medio de esa gran cantidad de agua. La ciencia desmiente esto, es cierto, pero aquí lo importante es que Dios es el único que domina, Dios es el único que tiene poder, Dios es el único que maneja el agua. En el libro de Job, cuando Dios confronta a Job y le pregunta: bueno, ¿quién puede controlar, frenar las aguas? ¿Quién puede frenar la arrogancia de las aguas? Se intuye que el único que tiene dominio, que el único que tiene poder, que el único que puede manejar el agua es Dios. ¿Y qué significa vencer, dominar el agua en la Sagrada Escritura? Vea, vencer, dominar el agua en la Sagrada Escritura es una prerrogativa, es decir, es un privilegio, es una facultad exclusivamente divina. Por eso el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, narra hermosamente que Elías, para castigar la idolatría del pueblo de Israel,
cierra el cielo. Es decir, Dios, por medio del profeta Elías, hace que no haya agua, prohíbe el agua. Pero después de 3 años y medio, por la palabra y oración del profeta Elías a Dios, vuelve el agua y hace que se renueve la vida, hace que se renueven las especies, hace que nuevamente se renueve la creación, lo que significa que el único que tiene poder, el único que puede dominar, el único que puede manejar el agua es Dios. ¿Esto para qué? Para responder a la pregunta ¿por qué Jesús camina sobre el agua? ¿O qué significa que Jesús camine sobre el agua? Cuando en el Evangelio de hoy Cristo camina sobre el agua, es decir, cuando Cristo obliga al agua que tenga la solidez que no tiene, es signo de la soberanía, del poder y de la majestad de Dios sobre la creación. Es signo del señorío de Dios sobre el universo. Y los discípulos entienden esto. Los discípulos se dan cuenta que el que está obrando aquí es Dios, que aquí hay algo poderoso, que Jesús es el Señor y por eso puede dominar el agua. Que esta admiración positiva de los discípulos llegue a nosotros también, para que nos lleve a confiar más en Jesús y alegrarnos de su poder y de su victoria sobre el mundo, sobre todo. Familia, que tengan un feliz y bendecido martes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Un abrazo grande para todos. Chao.